Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. La tumba de San Pedro, ¿por qué se la dejaron quitar de la gran prostituta, la gran Babilonia, la iglesia católica que tiene la tumba de San Pedro y allá celebra la misa el Papa? ¿Por qué no tienen la tumba de San Mateo, de San Marcos, de San Pablo, de San Juan, de Santiago? ¿Por qué no tienen la tumba ni siquiera de un apóstol? ¿Por qué la tiene la iglesia católica? Qué curioso, ¿verdad? A ver, vaya a los lugares sagrados, a los lugares santos allá en Jerusalén. A ver cuántos lugares santos tienen los protestantes. ¿La tiene la iglesia? La mayoría la tiene la iglesia católica o la tiene otra, pero los protestantes no. A ver, luego, si son la iglesia de Jesucristo, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué no la hicieron? ¿Por qué esta señora no le cambió los pañales a Simón Bolívar? Porque ella no existía en ese tiempo. ¿Qué tal que esta señora venga y diga, vamos a poner a la señora que está en la silla de ruedas, y esta señora viene y diga, mira, recuerdo mis años de moza cuando yo le cambiaba los pañales al niño Simón Bolívar? Cualquier persona va a decir, esta señora está delirando. ¿No existía? ¿Por qué los hermanos separados que son tan cristianos, que son tan evangélicos, que aman tanto la Biblia, por qué no hicieron la Biblia? Y si la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, pero fue la que hizo la Biblia, ¿por qué ellos creen que la Biblia es palabra de Dios si la hizo la iglesia católica, la gran ramera, la gran prostituta? Un día me invitó un pastor a debatir con él en un público grande. Cuando yo me enfermé y le mandé razón que no podía ir, y dijo, el cura tiene miedo. Pero para la gracia de Dios me mejoré. Y yo iba a mandar a un misionero. Y él se puso bravo. Dijo, yo no quiero con ningún misionero, yo quiero con un curita. De esos que estudian en el seminario pura teología y filosofía, pero que no saben nada de Biblia. Y resulta que yo me mejoré. Llegó el día y así medio enfermito me fui. Y llegué donde estaba a la casa del pastor y me dice el señor que me llevaba, esa es la casa del pastor. Vamos a entrar para que sepa que usted ya llegó. Entré a la casa del pastor, lo saludé y le dijo el señor, mire, este es el curita. No vino el misionerito, fue el curita. Dijo, ay, qué bueno, y hasta jovencito, mirá, más fácil. Sigan que yo voy. Seguí, me fui. Yo tenía mi sonido, puse mi sonido, comencé con la gente, como aquí, gran cantidad de gente, y el pastor nada que llegaba. Estaban católicos y no católicos, estaban católicos y protestantes. Y yo comencé. Al rato llegó el pastor, pasó por el centro, se acercó a mí, me quitó el micrófono de la mano y me dijo, vengo a predicarle la palabra de Jehová y todos me tienen que escuchar, porque yo sí leo la Biblia, no como el cura y los demás curas que no leen la Biblia. Y yo tengo el Espíritu Santo, no como el cura que no tiene el Espíritu Santo. Así que ustedes me escuchan hoy a mí todo el día y ninguno se va a cansar, porque yo tengo el Espíritu Santo y leo la Biblia. Yo le dije, pastor, un momentico, por favor, yo quisiera que vamos a dialogar, pongamos condiciones para dialogar. Dijo, al Espíritu Santo no se le pone condiciones. Usted se calla, usted escucha, porque usted no lee la Biblia ni tiene el Espíritu Santo. Pero pastor, mire, la gente ha venido para que los dos compartamos y tal la palabra de Dios, a ver quién tiene la verdad, y el que tenga la verdad, pues para allá nos vamos. Dijo, no, yo tengo el Espíritu Santo, aquí voy a hablar yo solo. Pastor, por favor, entienda, mire, toda esta gente ha venido para que vea, para ver el encuentro, el debate, y la gente quiere que hablemos. Vamos a dialogar, nos ponemos de acuerdo, ponemos condiciones y listo, hablamos. Dijo, no, al Espíritu Santo no le pone condiciones y aquí voy a hablar yo. Usted no tiene el Espíritu Santo ni tiene la Biblia. Le dije, pues no tengo el Espíritu Santo ni tengo la Biblia, pero el sonido es mío. Yo el sonido sí lo tengo. Lo apagué.
Cuando le apagué el sonido, el hombre dijo, ¿y el sonido suyo? Le dije, sí, señor. Dijo, entonces vamos a poner condiciones. Le dije, así sí me gusta. Pusimos un árbitro por católico, un árbitro por evangélico y vamos a dialogar. Usted me pregunta, yo le respondo. Yo le pregunto, usted me responde. Me dijo, le pregunto yo primero. Lanzó la pregunta. Y yo, ¡pam!, le respondí la pregunta. Y le dije, y ahí le va la mía. ¡Pam! A ver, pastor, yo quiero que me le diga a la gente quién hizo la Biblia. Bajó la cabeza. Pastor, la gente quiere saber quién hizo la Biblia. Dime quién hizo la Biblia, no quién la escribió. Ojo, no me entiendan la pregunta mal. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles. No estoy preguntando quién la escribió. Estoy diciendo quién la hizo. Biblia es una pequeña biblioteca, colección de libros. Una estaba en Roma, carta a los romanos. Otro estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra estaba en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. ¿Quién fue y trajo las cartas de allá y las metió todas en un solo libro? Y dijo, esto es palabra de Dios. Esto no, esto no, esto no, esto no. Esto sí. Dime, pastor, ¿quién lo hizo? Bajó la cabeza. Le pregunté a la gente, ¿ustedes quieren saber quién hizo la Biblia? Sí, pastor, apúrele, la gente está esperando. ¿Por qué no responde? Entonces, como no respondía, le dije, pónganse de pie los evangélicos. Se pusieron todos de pie. Le dije, ¿ustedes quieren saber quién hizo la Biblia? Sí, pastor, los suyos. Dígale quién hizo la Biblia. Bajó la cabeza. Como no quiso hablar, le dije a uno de los evangélicos que estaba ahí, le dije, a ver, dime una cosa, ¿usted quiere saber quién hizo la Biblia? Sí. Le dije, ¿qué le ha dicho el pastor a ustedes de la Iglesia Católica? ¿Qué habla él de la Iglesia Católica? Que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Le dije, ¿y qué ha dicho del Papa? Que el Papa es la bestia, el anticristo. Le dije, ¿ahora comprenden por qué el señor pastor no es capaz de decirle quién hizo la Biblia? Se lo voy a decir para que ustedes se den cuenta por qué el pastor no habla. Porque la mamá de la Biblia es la Iglesia Católica, la gran prostituta. Y el papá de la Biblia es el anticristo, la bestia. Si la mamá es la gran prostituta y el papá es la bestia, ¿qué será la hija? Voten la Biblia. El pastor, de la furia que le dio, agarró y se fue. Y entonces el misionero que lo había invitado se fue detrás de él y le dijo, ¿qué pasó, pastor? Dijo, me faltó ayuno y oración. Porque la Biblia dice que esa clase de demonio que tiene se cura. No se puede expulsar si no es con ayuno y oración. Entonces, y llegó el misionero y me dijo, padre, ¿sabe que el pastor dijo que le había faltado ayuno y oración para sacarle el demonio que usted tenía, a Belcebú, el príncipe de los demonios? Le dije, ¿seguro? Dijo, sí. Le dije, lléveme para allá. Me fui. Llegué y le dije, pastor, ¿es verdad que usted dijo que le faltó ayuno y oración? Dijo, sí. Usted tiene un demonio. Me faltó ayuno y oración. Le dije, yo vengo el próximo mes. Tiene un mes para que ayune y haga oración. Y volvemos a hablar. Dijo, que quede claro, con usted más nunca vuelvo a hablar en mi vida. Delicadito. No aguanto una chanza. Sépanlo de una vez por todas. La Iglesia Católica es la que hizo la Biblia en el año 382 con el Papa San Dámaso I, donde se dio por primera vez. Después vienen otros concilios y vienen a decir, a reafirmar. Pero es la Iglesia Católica con el Papa San Dámaso I en el año 382 que reúne los libros, los colecciona y le dice al mundo, esto es palabra de Dios. Y un Papa de la Iglesia Católica. ¿Y por qué no estaba ningún pastor de los evangélicos, de los pentecostales, de los testigos de Jehová, de los adventistas? Pare de contar. Por un hecho muy claro, no existían. Entonces, el diablo tiene claro algo. El diablo quiere destruir el plan, el proyecto que Dios
tenía programado desde antiguo y que se lo reveló a los apóstoles y que se ha ido manifestando. Y el diablo dice: no quiero que ese proyecto se realice, ese es mi enemigo, lo voy a destruir. Tengo una idea, voy a fundar nuevas iglesias. Y de ahí muchos se van saliendo y se van metiendo a esas iglesias. Y el diablo dice: oh, lo logré. Siga. Es conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, ahora nos acercamos a Dios. En Él, ahora nos acercamos a Dios, todos. Siga. Con plena confianza. Con plena confianza. Ya formamos un cuerpo que es la iglesia, en ella está toda la sabiduría de Dios. Ya entramos a esa iglesia con plena confianza porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Siga. Con la fe que de Él hemos recibido. Con la fe que hemos recibido de Cristo. Dale. Por eso, yo les ruego que no se desanimen. Por eso yo les ruego, hermanos católicos, que no se desanimen. Siga. Al ver las pruebas que soporto por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellas. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra. Dios quiere que todos formemos parte de su familia. Un solo cuerpo, una sola familia. Dale. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su Espíritu, al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y longitud y altura y profundidad, y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. Y escuche lo que viene. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios la podemos recibir. Dale. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros. Pablo sigue expresando el proyecto salvífico de Dios. Pablo sigue expresando el misterio. La buena noticia. A Dios, siga. Cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Pare en la oreja la conclusión de Pablo. Dale. A Él la gloria. A Él, a Dios, la gloria. Pare en la oreja y subrayenlo. En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia se le da la gloria a Dios. No dice la Biblia que fuera de la iglesia. En la iglesia, no dice en las iglesias. No, porque el plan de Dios es un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola familia. Y dice, ¿quiere darle la gloria a Dios? Tiene que estar en la única iglesia que Dios tenía proyectado desde antes de la creación del mundo y se la reveló a los apóstoles para que ese misterio llegara a todos y ustedes y yo lo supiéramos. A Dios se le da la gloria en la... distinto a lo que dicen los protestantes. Los protestantes dicen, la iglesia no es importante. Según Pablo, la iglesia sí es importante. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Y si yo no estoy en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no le puedo dar la gloria a Dios como se debe. No, señor. A Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Cómo se atreve a decirme cualquier hermano separado que Dios no tiene ninguna iglesia? ¿Cómo se atreve a decirme que la iglesia no es importante? ¿Cómo se atreve a decirme que la iglesia soy yo? ¿O cómo se atreve a decirme que cualquier iglesia es lo mismo? Si no dice, a Dios se le da la gloria en cualquier iglesia. A Dios se le da la gloria en la... ¿Y sabe quién lo está diciendo? Pablo. Si Pablo hubiese sido protestante,
Hubiese dicho, a Dios se le da la gloria en cualquier iglesia, yo no me salgo de judío. Yo sigo siendo judío porque yo estoy en la iglesia judía. Y en la iglesia judía creo en Dios. Y en la iglesia judía leo las Sagradas Escrituras. No tengo necesidad de meterme a la iglesia de Cristo. Cualquier iglesia salva. ¿Recuerdan que Pablo se convirtió? Pablo no era drogadicto y dejó la droga. Pablo no era un homosexual y dejó de ser homosexual. Pablo no era un ladrón y dejó de ser ladrón. Entonces, ¿de qué se convirtió Pablo? Pablo estaba en otra religión, en otra iglesia que no era la de Jesucristo, que no era según el plan que Dios tenía proyectado desde antiguo. Y él comenzó a atacar la iglesia de Jesucristo. Y cuando él comienza a atacar la iglesia de Jesucristo, Jesucristo se le aparece camino a Damasco en una visión y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, Señor, yo no te persigo. Es el mismo Dios de los judíos, es la misma Biblia, eso es lo mismo. Yo estoy en una religión donde se cree en ti, donde se lee la palabra de Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo descubre la revelación de lo que había sido oculto desde antes de la creación del mundo, y ahora se reveló que Dios tiene una iglesia y que en ella se le da la gloria a Dios y que en ella está la plenitud de la sabiduría de Dios. Y dijo Pablo, me convierto. Dejó esa iglesia y se pasó a la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia suya y mía, donde usted y yo vivimos, la iglesia católica, la que tiene los restos, la tumba de los apóstoles, la que hizo la Biblia, la de aquella que murieron tantos cristianos allá en Roma cuando los sacrificaban, cuando los tiraban a los leones, cuando los ponían en cruces y los mataban como al Señor. Esos cristianos que vivieron 300 años bajo la tierra como topos, esos cristianos católicos son los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Entonces Pablo se convierte a esa iglesia. ¿Qué tal? Jesús no le dijo a Pablo, no tiene necesidad de convertirse. Es el mismo Dios, es la misma Biblia. No, Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es la misma pregunta que Jesús le dice a los protestantes. ¿Por qué me persigue? Señor, yo no te persigo. Claro que sí, tú persigues a mi iglesia. Ese es el cuerpo mío. Tú persigues a mi iglesia. Yo soy la cabeza y ella es mi cuerpo. ¿Por qué me persigue? Hermano separado que me escucha, en cualquier parte del mundo que esté viendo esta enseñanza, hágase la pregunta, ¿estaré como Pablo antes de la conversión? ¿Persiguiendo a la iglesia de Cristo? Y sin darme cuenta estoy atacando al mismo Cristo. Pablo, quédese ahí Luis, Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 8, él confiesa con sus labios que él persiguió a la iglesia de Dios. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 8. Aquí Pablo nos revela que si Dios tiene una iglesia, no tiene muchas. 2, que el que persigue a la iglesia de Jesucristo, persigue a Jesucristo. 3, que el que persigue a la iglesia de Jesucristo no puede llamarse apóstol. Está muerto, como Pablo antes. Él lo dice porque él lo vivió, él lo experimentó. Dale. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, al último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles. El último de los apóstoles. No quiere decir que después de él no venga más apóstoles, no. El último de los apóstoles significa el más malo, el más desechable, el más pecador de los apóstoles. El último de los apóstoles. Dale. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. El más malo de los apóstoles, que no merece ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo no merece ser llamado apóstol? ¿Por qué es un aborto? Paren la oreja. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Que me diga un protestante que Dios no tiene iglesia. Si Dios no tiene iglesia, ¿por qué Pablo dice, yo perseguí a la iglesia de Dios? Si tiene Dios iglesia. Y si es malo, estar en contra de la iglesia de Dios. ¿Cuál es la tarea que nos toca? Descubrir cuál es la iglesia de Dios.
Porque Dios tiene una iglesia. Pablo dice, soy un aborto, no merezco llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Ese fue el pecado de Pablo. ¿Y él se convirtió? Sí, dejó de perseguir a la iglesia de Dios. Los protestantes deben convertirse, deben dejar de perseguir la iglesia de Dios. Y ojo, hermanos, ellos dicen, a los católicos le dicen, usted tiene que convertirse. Pero ellos no tienen que convertirse. El diablo les hace creer que no tienen que convertirse. Sí tienen que convertirse. ¿Cuál es la conversión? La misma de Pablo. Dejar de perseguir a la iglesia de Cristo. Eso es un pecado como matar. Eso es un pecado como robar. Es un pecado grave. ¿Por qué? Porque leemos otra vez Efesios 3:20, vamos ya en el 21, ¿sí? A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, ojo, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo. Esa es, paren la oreja, a ver, atención. Esa es la doctrina de la iglesia católica. A Dios se le da la gloria en la iglesia, 1, y 2, en Cristo Jesús. La misma doctrina de Pablo. Doctrina protestante. A Dios no se le da la gloria en la iglesia. La iglesia no sirve para nada. Dios no tiene ninguna iglesia. La iglesia no sirve para la salvación. Ninguna iglesia salva. Todas las iglesias son iguales. A Dios no se le da la gloria en la iglesia. Dicen los protestantes, a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús, aleluya. No, señor, conviértase. Pablo pensaba distinto, ahora se convirtió. Y Pablo viene a decir, a Dios se le da la gloria. Recuerda que ese era el plan que Dios tenía trazado desde antiguo. ¿Se acuerda que era un proyecto? ¿Cuál era el proyecto oculto que Dios le reveló a los apóstoles? Que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Siga. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones de cristianos. Y todos los tiempos. Y todos los tiempos. Amén. Amén significa así es, así será. Gústele a que no le guste, o como diría Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Entonces, hermanos queridos, que un protestante me diga a mí que a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús, error, se le respeta. Es nuestro hermano, merece respeto, pero no estamos de acuerdo, porque la Biblia dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Cuando un católico dice, yo vivo mi fe a mi manera, yo no tengo que ir a misa. Yo no tengo que estar en las cosas de la iglesia. Yo soy católico a mi manera. Ese es un protestante dentro de la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Qué está diciendo? Que ese es el plan que Dios traía proyectado, que se está realizando y se realizará a lo largo de toda la historia, por los siglos de los siglos. Amén. El plan de Dios no puede frustrarlo, truncarlo el diablo. Y ahora, por eso ustedes verán que cuando Cristo fundó la iglesia, en Mateo capítulo 16, versículo 18, ustedes verán que Jesucristo reveló que Él tenía una iglesia, pero también reveló que el diablo le iba a hacer la guerra a esa iglesia. Lo van a ver, porque el diablo sabe que ese es el proyecto de Dios, realizado en Cristo Jesús. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra. O sea, piedra. Y sobre esta piedra. Y sobre esta piedra. Edificaré mi iglesia. Aquí, deténgase. Mi significa dos cosas. Mi significa una, singular. Como dice Pablo, una iglesia. Mi. Dos. Mi significa la iglesia mía de yo.
Esto quiere decir que Martín Lutero puede fundar otra, Carlos Parán puede fundar otra, Albertina puede fundar otra, Pánfilo puede fundar otra, Petronilo puede fundar otra, pero esa no es la de Cristo. La de Cristo ya está fundada. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y oiga lo que viene. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Se lo traduzco en castellano? Léalo, Luis, y yo se lo traduzco en castellano. Otra vez. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Recuerda que la iglesia es un plan de Dios, trazado desde antiguo, pero los poderes de la muerte lo quieren vencer, destruir. ¿Y qué dice Cristo? El diablo jamás la podrá. Entonces Jesucristo dice que el diablo tiene un plan. Así como Dios tiene un plan, el diablo tiene un plan. ¿Cuál es el plan del diablo? Destruir la iglesia de Cristo. Pero dijo Jesucristo, ahí se muere. El diablo no la podrá vencer. Por eso ustedes verán que los protestantes cada día atacan más la iglesia, que los ateos atacan la iglesia, que todo el mundo ataca a la iglesia católica. ¿Y la han podido vencer? No. Dijo uno por allá, la iglesia es tan de Dios que ni siquiera los malos curas la hemos podido destruir. Es que esa iglesia es de Dios, fundada por Dios. Ajá. Entonces observan que Dios tiene una iglesia y esa iglesia es muy importante. Tan importante que la Biblia dice varias cosas de ella que ustedes y yo vamos a analizar. Quedamos en el Evangelio, quedamos en Efesios capítulo 3, terminamos el 3. Pero después del 3, ¿qué viene? El 4. Ya han seguido paso a paso cómo es el plan de Dios realizar en la iglesia. Y ahora capítulo 4, versículo 4. 4. Escuchen. Un solo cuerpo y un mismo... A ver, otra vez Luis, otra vez. Un solo cuerpo. A ver, ¿se acuerdan que Dios tenía un plan? Que todos los pueblos se metieran en un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo se llama la iglesia, una sola iglesia. Y Pablo ya lo desarrolló, ya lo dijo. Ahora Pablo viene a decir, Dios quiere un solo, repítalo Luis. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Se lo traduzco en castellano. Una sola iglesia. Ese es el plan de Dios. Siga. Y un mismo espíritu. Y un mismo espíritu. El diablo quiere muchas iglesias y muchos espíritus. Pero Dios quiere una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu. Observen ustedes, a ver, miren ustedes, a ver. Un solo cuerpo, una sola iglesia. Y pregunto, ¿en el mundo hay una sola iglesia? No, hay muchas. Un solo espíritu. ¿Usted cree que a esas iglesias la guía un solo espíritu? No, les pongo un ejemplo. A ver, por ejemplo, los Pentecostales Unidos. Para los Pentecostales Unidos, ¿qué es la Santísima Trinidad? El diablo. Para los católicos, ¿qué es la Santísima Trinidad? ¿Un solo Dios en tres divinas? Pregunto, ¿será el mismo espíritu que les está revelando a los dos? A uno el mismo espíritu le dice que es Dios y al otro le dice que es el diablo. No. A ver, testigo de Jehová. Pregúntele a un testigo de Jehová quién está en la hostia. Satanás. Pregúntele a un católico quién está en la hostia. Cristo Jesús. ¿Será que les está iluminando el mismo espíritu? No. Es distinto. Pero por eso Pablo dice, un solo cuerpo y un solo espíritu. Aquellos que dicen que la iglesia es espiritual, no digan mentiras. Porque si la iglesia fuera espiritual, no diría un solo cuerpo y un solo espíritu. La iglesia es el cuerpo. ¿Y el cuerpo es espiritual o es visible? Visible. Lo que es invisible es el espíritu. Y dice Pablo, un solo cuerpo, una iglesia visible y un solo
espíritu. Lo que es invisible es el espíritu. Siga. Y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación. A una misma vocación hemos sido llamados todos. Ese es el plan de Dios. Siga. Y una misma esperanza. Todos debemos tener una misma, pero no tenemos la misma esperanza. Dígame si la esperanza de los testigos de Jehová es la misma de nosotros. La esperanza de los evangélicos es la misma de nosotros. No, cambia. Los testigos de Jehová tienen la esperanza de que el reino no es en el cielo. Es un paraíso aquí en la tierra y van a vivir solamente 144,000 testigos de Jehová. Esa es la esperanza. Los protestantes tienen otra esperanza. Los católicos tenemos otra esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que cuando muramos nos vamos a encontrar con Dios. Y si nos hemos portado mal, tenemos la esperanza de que exista el purgatorio para pagar hasta el último centavo y ahí salir. Los protestantes tienen otra esperanza. Muerto el perro, se acabó la sarna. No hay esperanza. Es distinto a la cosa. Entonces ningún católico puede decir, ser católico o ser protestante, eso es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Porque Dios quiere un solo cuerpo. Dios quiere un solo espíritu. Dios quiere una sola esperanza. Siga. Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe. Y verán ustedes si es una sola fe. No es una sola fe. Cuando los protestantes dicen, es que eso es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Y el católico dice, pues sí, eso es lo mismo. Me voy para el culto. A ver, saquen conclusiones. Si los evangélicos estuvieran convencidos 100% que es la misma, es lo mismo ser católico, ser protestante, que eso es lo mismo, es el mismo Dios y la misma Biblia, créanme que ningún protestante se hubiese salido de la iglesia católica, porque eso es lo mismo. Se hubiesen quedado dentro de la iglesia. Eso es lo mismo. Y para que ustedes descubran que no es la misma Biblia y que no es lo mismo como ellos dicen, a ver, ¿saben cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. ¿Saben cuántos tiene la Biblia protestante? Ajá. ¿Qué tal que yo le diga, usted tiene una bolsa y en esa bolsa usted tiene 73,000, ¿eso es bastante plata? Pesos, bastante poquita, más o menos. ¿Le pongo millones? Ajá, es que yo no conozco la plata de aquí, me tienen fregado. Imaginen que en una bolsa usted tiene 73 millones de pesos. Así sí, ¿verdad? Y yo tengo en otra bolsa 66 millones de pesos. ¿Usted tiene cuántos? 73. Y yo tengo 66 millones de pesos. Yo le agarro la bolsa suya y le paso la mía y dice, agarre ahí, eso es lo mismo, eso es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Engañando, mintiendo, robando. Y en los protestantes, esa es la misma Biblia. ¿Usted sabe contar? 73 no es lo mismo que 66. No, señor. No, señor. No diga mentiras. Ah, pero para engañar a un católico tonto, con respeto, a un señor tonto, entonces vienen y le dan, eso es la misma Biblia. Y el católico dice, pues si el evangélico lo dice, es porque es así. Porque eso saben muchísimo. Eso sí que saben. Ellos ya han estudiado teología. A ver, hermanos, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, un solo Señor. Siga. Un solo bautismo. Un solo bautismo. ¿Será que los protestantes cumplen eso? Ya lo bautizaron cuando niño. ¿Y qué le dicen los pastores? Tiene que arrojar ese bautismo, sacarse ese bautismo y volverse a bautizar. La Biblia dice
que en castellano usted no puede estar jugando, bautizándose allí y bautizándose allá, porque está pecando contra la palabra de Dios, que dice, es un solo bautismo. ¿Por qué usted se vuelve a bautizar? Y cuando una persona se vuelve a bautizar con la excusa, diciendo, es que cuando yo era católico, entonces deténgase ahí un momentico, Luis, y búsqueme lo que dice Pablo con las personas que se vuelven a bautizar, que es renegar de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Protestantes que se han vuelto a bautizar, eso es malo. Eso es renegar de la fe. Y Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, lo dice la Biblia, eso no es correcto. ¿Por qué se vuelven a bautizar? Porque comienzan a renegar de la Iglesia Católica. Comienzan a renegar de su fe, la fe que le dieron sus padres, la fe que recibieron dentro de la iglesia, y reniegan. Y miren cómo dice Pablo a esas personas que reniegan de la fe. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu nos dice claramente. Paren la oreja. ¿Qué dice el Espíritu Santo claramente? Que en los últimos tiempos. Que en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. Algunos renegarán de la fe. Quédese ahí, repítalo de Luis. Algunos renegarán de la fe. Por tercera vez. Algunos renegarán de la fe. Vamos a examinar esa frase. ¿Qué es renegar de la fe? ¿Alguna vez ustedes han escuchado a los protestantes decir, cuando yo era católico, ¿qué está haciendo? Renegando de su fe. Me voy a volver a bautizar porque cuando yo era católico me bautizaron niños y ese bautismo no sirve para nada. ¿Qué está haciendo? Renegando de la fe. Y dice la Biblia, algunos renegarán, por su propia boca se condenan, porque dicen, cuando yo era católico, está renegando de su fe. Otra vez, Luis, y sigue. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. A ver. A esas personas que reniegan la fe, díganme, ¿los ilumina o no los ilumina un espíritu? Sí, los ilumina un espíritu. Pero vamos a ver qué espíritu, otra vez, Luis. Para seguir espíritus seductores. Ahí es cuando usted escucha a los protestantes decir, es que a mí me habló el Espíritu. Si es verdad, les habló un espíritu. Pero un espíritu seductor. ¿Sabe qué significa seductor? Que lo seduce. Las mujeres saben muy bien lo que significa esa palabra. Seductor. Que antes era de la renovación carismática. Antes era de la Legión de María, del Camino, del Cursillita. Y aquí hay uno que están en retiro hoy, ¿cómo que se llaman? ¿Los qué? Los lazos. Lazos eran de lazos de amor marianos. Pero les habló un espíritu seductor y le dijo, sálgase de la gran ramera, sálgase de la iglesia católica para que sea salvo. Y ellos escuchan ese espíritu. Pero es un espíritu seductor. Repítalo, Luis, y sigue. Para seguir espíritus seductores. Y pongan cuidado, ¿algo más? Y doctrinas diabólicas. Y doctrinas, repítalo, Luis. Doctrinas diabólicas. Por tercera vez. Doctrinas diabólicas. Oigan, no todas las doctrinas vienen de Cristo. Hay doctrinas en el mundo que son diabólicas. Van en contra del proyecto salvífico de Dios, que Dios tenía planificado, proyectado realizar y que está realizando dentro de la iglesia. Y dice la Biblia, un espíritu seductor los hace pasar a doctrinas diabólicas.
Entonces, cuando un protestante llegue a su casa y le diga, hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque me quitaron la Biblia. Me desarmaron, ¿no? Se la traigo. Hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque la palabra de Dios es vida y salvación. Además, hermano, eso es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Usted no se ponga a pelear, solamente dígale, puede ser el mismo Dios, no es la misma Biblia, pero lo que sí estoy seguro es que no es la misma doctrina. No, sí es la misma doctrina, entonces vamos a misa. No, yo a misa no, ¿ve que no es la misma doctrina? Vamos para que se confiese. Yo confesarme con uno, ¿ve que no es la misma doctrina? Entonces usted tiene que decirle, se le respeta, pero usted tiene que respetarme a mí. Usted tiene una doctrina, y son doctrinas diabólicas. ¿Y sabe qué significa diabólica? Que va en contra de todo lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, por ejemplo, para que ustedes vean alguna doctrina diabólica. ¿Sabe qué dijo Jesús? La última cena, agarró pan, se lo mostró a los apóstoles el pan y le dijo, esto que tengo aquí, esto es mi cuerpo. Y viene doctrinas diabólicas y dice, no, ese no es el cuerpo de Cristo. Jesús quería decir que eso simbolizaba su cuerpo. Esa es doctrina diabólica. Está en contra de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, Lucas 22:19. Esto es mi cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Que será entregado por ustedes. No es un cuerpo simbólico, es un cuerpo real. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles en Juan 20:22? Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Doctrina de Cristo. Doctrina del diablo, todo lo contrario. Cristo dice, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Doctrina diabólica. Un hombre no puede perdonar pecados. La doctrina es distinta. Lo sedujo un espíritu engañador para seguir doctrinas diabólicas. Todo lo que Dios ha dejado para la salvación del hombre, lo niegan. Están en contra. María, ¿se acuerdan de Génesis 3:15? Pondré una enemistad, habrá enemistad entre ti y la mujer, entre el diablo y la mujer, entre la descendencia, los hijos de la mujer y los hijos del diablo. Habrá una pelea. Y dígame quiénes son los que pelean contra María. ¿Los católicos o los protestantes? Doctrina diabólica. Cuando en la Biblia está claro que los primeros cristianos, según dice San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 en adelante, que los primeros cristianos hablaban bien de María, predicaban sobre María, daban catequesis, enseñanza sobre María, y decían que María era la llena de gracia, que el Señor estaba con ella, era bendita entre todas las mujeres, que el Señor puso los ojos en ella, que Isabel dijo, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Que dijo, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ahora, doctrina diabólica, no, eso no estamos de acuerdo, porque el pastor dijo que no. Y escuchen, hermanos queridos, ese espíritu seductor es tan bravo, presten atención, que los hermanos separados tienen esta lema: lo que diga el pastor, aunque no esté en la Biblia, eso es palabra de Dios. Lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás. Así lo seduce el diablo. Por eso ustedes verán que la mayoría de hermanos separados, aunque se les muestre con capítulos y versículos, dice, sí está en la Biblia, pero lo dice el cura, yo no le creo. El pastor dice, la cruz es maldita, la cruz es señal de muerte. No lo dice la Biblia, pero lo dice el pastor. Eso es verdad y eso es palabra de Dios. A ver, entonces, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y ustedes van a escuchar versículo 11 dentro de esa iglesia. Recuerda que estamos hablando Efesios capítulo 3. Ya lo hablamos, pasamos ahora al 4. Ya leímos el versículo 4, el 5, el 6. Vamos a pasar al 11. En el versículo 11, ustedes verán lo que dice San Pablo. Como Dios, en el proyecto que Él tenía,
dentro de la iglesia, un solo cuerpo, todos los pueblos, tiene otro proyecto: dejar dentro de la iglesia una jerarquía, unos ministros, unos encargados. Pongan cuidado. 4:11. Y dio sus dones. A ver, escuchen esto. Y Dios dio sus dones dentro de la iglesia. Dale. Unos son apóstoles. Unos son apóstoles. Por eso es que ustedes ven que los protestantes agarran el título de apóstol y se lo colocan en una chaqueta. Apóstol. Porque ahí dice, unos son apóstoles. Pero debemos examinar qué significa la palabra apóstol. Enviado. La iglesia de Cristo es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque viene desde los apóstoles. Porque trae la sucesión apostólica. Los protestantes encuentran la palabra apóstol y dice, yo soy un apóstol. No, así no es. Para ser apóstol tiene que traer la sucesión apostólica. Tiene que haberlo nombrado apóstol, un apóstol. Y ustedes verán cómo se nombraba apóstol. Ustedes verán, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, dice cómo se nombran los apóstoles del Señor. Hechos 8, 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, Subrayen la palabra de los. No dice mediante la imposición de mano de cualquier tonto, mediante la imposición de mano de cualquier persona. No, la Biblia es clara. Mediante la imposición de mano de los. La iglesia es apostólica, trae una sucesión, se impone las manos, pero el que impone la mano tiene que ser apóstol, para que el otro sea apóstol. Pongan cuidado. Otra vez, Luis. al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, paren la oreja, ¿qué le dijo? denme a mí también ese poder. Impónganme las manos a mí y así yo voy a recibir el poder que tienen los apóstoles. Y cuando yo reciba ese poder, yo le voy a poder imponer las manos a otro, sucesión apostólica. Denme a mí ese poder, otra vez Luis. Denme a mí también ese poder. Impónganme a mí las manos para recibir el poder. De modo que a quien yo imponga las manos, Para yo ser apóstol y poder seguir imponiendo manos y haciendo más apóstoles, sucesión apostólica. Así era que se nombraban y se nombran los apóstoles dentro de la iglesia. No hay una cita donde diga que cualquier persona se podía nombrar apóstol. No. Cuando muere Judas, ¿quién nombró un nuevo apóstol? Pedro. Hechos de los Apóstoles 1:15 en adelante, nombra un nuevo apóstol. No es que apareció uno que era cristiano evangélico y dijo, yo soy apóstol. No, señor, es que la iglesia llame y le imponga las manos. Sucesión apostólica. Entonces, seguimos con Efesios 4:11. Unos son apóstoles, pero no de título. No, tiene que tener la sucesión apostólica, en posición de mano. Siga. otros son profetas, Otros son profeta. Ojo, profeta es el que viene de parte de Dios, tiene la autorización de Dios para ir a hablar de parte de Él, a anunciar y denunciar. Unos son profetas. Siga. otros evangelistas, Otros son evangelistas, vienen a predicar y a custodiar el evangelio. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Para eso están los obispos, para eso están los sacerdotes, cuidan el evangelio. No es que usted va a interpretar el evangelio como a usted le venga en gana. No. Siga. otros pastores y maestros, Otros pastores, y dicen los evangélicos, aleluya, gloria al Señor. Ve que nosotros venimos desde los primeros cristianos porque nosotros somos pastores. Epa. Pero recuerde que de la iglesia de Jesucristo, Jesucristo nombró un pastor de toda la iglesia. Y no son
los pastores protestantes. Y está en San Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21, 15. No son esos pastores que tienen los protestantes. No. Cristo fundó una iglesia y nombró pastores. Pero dentro de esos pastores hay un pastor encargado de toda la iglesia. Juan 21, 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿A quién dijo Jesús? Simón Pedro. Dale. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me ama más que estos? ¿Quiénes son estos? Los apóstoles que estaban ahí. Y le digo, ¿me ama más que estos? Mire la respuesta de Pedro. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta. ¿Quién era el que apacentaba a los corderos? Pastor. Jesús está nombrando a Pedro pastor. Ojo, de los apóstoles. A los apóstoles los llamó corderos. Y a Pedro le dijo que tenía que apacentarlos. Solo la iglesia católica cumple con ese mandato. Hay un pastor que gobierna todos los demás apóstoles, que se llama el Papa. No porque tenga un título aquí, pastor. No, sino porque según la Biblia, Jesús le dijo a Pedro, ¿me ama más que esto? Pastorea mis corderos. Segundo. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. No sé si ustedes ven el afán de que quede claro a los apóstoles y al mundo entero que Jesucristo dejó un pastor para la iglesia. Lo repite 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Cuando la Biblia dice algo una vez es porque es importante. Cuando lo dice 2 veces es porque es muy importante. Y si lo dice 3 veces es porque es muchísimo de importante, que no se puede quitar. Por segunda vez, cuida mis ovejas. Y ustedes observen que en el primero dice mis, en la segunda mis, y en la tercera mis, que lleva la palabra me pertenecen a mí. Las ovejas mías de yo las va a pastorear Pedro. La de Martín Lutero las va a pastorear otro. Lo de Carlos Parán, otro pastor. Lo de los adventistas, otro pastor. Los testigos va, otro pastor. Pero las de Cristo, Pedro. ¿Y qué pasa si usted se sale de esas ovejas? No pertenece al rebaño de Cristo. Recuerda lo que dice Juan 10 del 11 en adelante. Yo soy el buen pastor da la vida por su oveja. También tengo otras ovejas. Esos son los protestantes. También tengo otras ovejas que no son de este rebaño. No dice, váyanse ustedes con ellas. No, dice, a esas hay que traerlas. A ver, católicos, ¿cuándo vamos a traer esas ovejas que están en los testigos de Jehová, en los pentecostales, en los adventistas, en los mormones, en los evangélicos? ¿Cuándo lo vamos a traer? Jesús está esperando que traigamos esas ovejas. Yo trato de hacer mi trabajo, pero ¿cuándo van a hacer ustedes el suyo? Vamos a hacer ese trabajo. Entonces, si hay pastores dentro de la iglesia, Pedro es el pastor de toda la iglesia. Solo en la iglesia católica tenemos eso que Jesús dijo, los verdaderos pastores. Y otros son maestros. ¿Qué significa que otros son maestros? Se lo voy a explicar en castellano. Que la doctrina protestante, que cada quien, la doctrina protestante que dice, cada quien puede leer la Biblia por su cuenta y que el Espíritu Santo le ilumine, Jesús la echó para atrás. Jesús dijo, no. Para eso yo dejé mis maestros. Si hay maestros, ¿para qué son los maestros? Para que enseñen. Y los discípulos no digan tonterías, no inventen. Si Jesucristo dejó maestros, en castellano significa nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y lo dice Pedro, segunda de Pedro 1:20. Nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque para eso están los maestros.
Lea 2 de Pedro 1:20, Luis, para que ustedes se den cuenta que los protestantes están engañados cuando dice, cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera. No, la Biblia dice que para eso Jesús dejó los maestros, y Pedro lo dice claro, 2 de Pedro 1:20. Sépanlo bien. Otra vez. Sépanlo bien. Por tercera vez. Sépanlo bien. ¿Por qué dice sépanlo bien? Porque si un católico no lo sabe bien, lo van a engañar los protestantes. Otra vez, Luis. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura Ninguna profecía de las Escrituras puede ser interpretada por cuenta propia. ve que la doctrina de los protestantes, que cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, eso es doctrina diabólica. Porque ¿para qué dejó Jesús los maestros? Para que nadie interprete las Escrituras por su propia cuenta. ¿Y qué pasa cuando una persona interpreta la Escritura por su propia cuenta? Que siga San Pedro en el capítulo 3, versículo 16. Insiste Pablo sobre esto en todas sus cartas. Insiste en todas sus cartas. ¿Por qué? Porque es muy importante y todos lo tenemos que saber. Por eso insiste. Dale. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta? Porque hay en ellas puntos difíciles de entender. Y paren la oreja, que dice Pablo. Que los ignorantes. ¿Que qué? Que los ignorantes. ¿Otra vez? Que los ignorantes. Los ignorantes. Y poco firmes en la fe. Dos. Ignorantes, que no saben que las Escrituras no se pueden interpretar por su propia cuenta. Que los ignorantes, y ojo, y los católicos que están poco firmes en la fe. Siga. Interpretan torcidamente. Interpretan torcidamente y se meten a evangélicos. Interpretan torcidamente Para su propio daño. para su propio daño. Entonces los protestantes se creen la última pexicola del desierto porque interpretan las Escrituras por su propia cuenta. No, señor, eso es para su propio daño. Y ponga cuidado lo que termina diciendo Pedro, presten atención. Como hacen también con las demás Escrituras. Siga, escuche. Así pues, queridos católicos, estando ya advertidos, ya les he advertido. tengan cuidado. Tengan cuidado. Otra vez, Luis. Tengan cuidado. Por tercera vez, Luis. Tengan cuidado. Esto es lo que los católicos no entienden. No tienen cuidado. A la casa les llega a cualquiera y ellos lo aceptan. Tengan cuidado. Dale. Para que esa gente. Que esa gente, testigo va, pentecostales, evangélicos, mormones, pare de contar, los protestantes, extraviados, no arrastren a los que estaban firmes y los haga caer. Los van a arrastrar, no para el bien, para el mal. Lo van a hacer caer, es un pecado. Ahí termina, Luis. Bueno, crezcan en gracia. A ver, ¿hay apóstoles? Sí. ¿Hay maestros? Sí. ¿Hay profetas? Sí. ¿Hay pastores? Sí. Dentro de la Iglesia Católica hay todo eso. Los verdaderos. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Pablo, versículo 14? ¿Para qué Dios dejó apóstoles verdaderos, pastores verdaderos, profetas verdaderos, maestros verdaderos? ¿Para qué? Pongan cuidado, versículo 14. Estamos en Efesios 4, 14. Presten atención. Entonces, ya no seremos niños. Zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Para qué dejó los maestros que nos enseñen? Los apóstoles que vienen de Cristo, los profetas, los pastores, para que no seamos niños llevados por cualquier protestante que venga con su doctrina, con cualquier viento de doctrina. Pilas. Ya no seremos niños zarandeados por cualquier viento de doctrina.
Para eso dejó la jerarquía en la iglesia. Siga. O por cualquier invento de personas astutas. Personas astutas. Y para mí, personas astutas son primo hermano de prostituta. Astuta. De personas astutas. Expertas Expertas en el arte de engañar. en el arte de engañar. Los protestantes son unos expertos en el arte de engañar. Por eso usted no puede escucharles. Y si ellos quieren debatir, que sea con otra persona que sepa. ¿Por qué no invitaron a los pastores que vinieran? ¿Por qué no? Porque resulta que ellos son expertos en el arte de engañar cuando la persona no sabe. Pero cuando la persona sabe, no señor, porque le hace mostrar que son unos mentirosos. Y entonces la Biblia dice que debemos tener cuidado, porque hay personas expertas en el arte de engañar. Hermanos queridos, tengamos cuidado. Siga. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor. Estaremos en la verdad. Si estamos en la iglesia de Cristo, estaremos en la verdad. Si nos dejamos guiar por los pastores, por los apóstoles que Cristo dejó, estaremos en la verdad y en el amor. E iremos creciendo. Cada vez más. Para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Que es la cabeza de la iglesia, Cristo. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que estamos haciendo. Pero vamos a comerciales, a tomarnos un café y ya regresamos. 5 minutos de comerciales y ya regresamos.